Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? Tierra de frontera, ¿cómo conquistamos el oeste? Vuestro podcast, no va solo de avanzadas, presidios y campañas, porque no puede versar solamente sobre eso. Ya lo advertimos en el episodio de presentación. Ha de reflejar también lo que ocurre cuando dos mundos completamente distintos se rozan durante generaciones y en vez de desaparecer, se transforman. En Nuevo México, la frontera no fue una línea pintada en un mapa, sino un tejido vivo y latente. Caminos, pueblos, misiones, alianzas, batallas, comercio, rupturas. Y por debajo de todo eso, como una corriente subterránea y poderosa, distintas maneras de entender la realidad que no se rinden ante ningún decreto ni ante la fuerza de las armas. Hablar en este podcast sobre mitos y creencias de las etnias indígenas de Nuevo México no es un desvío folclórico. Creo que es ir al núcleo mismo de la frontera. Porque el mito no es una anécdota para entretener o una historia que se desgrana ante la luz de una hoguera de campamento. Es mucho más que todo eso. Entender el mito significa entender un poco más al pueblo que lo construyó. En un territorio donde la distancia mata y el clima decide, el mito enseña a vivir. Fija el origen, ordena el tiempo, explica el desastre, legitima la autoridad y recuerda, una y otra vez, ¿qué es lo que merece respeto? ¿Qué es lo realmente importante? En la frontera, amigos míos, ese conocimiento vale tanto como una buena escolta. Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera, ¿cómo conquistamos el oeste? Un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela. Es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico, a través de una parte importante de nuestra historia injustamente olvidada, en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica. Un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. Los mitos indígenas son el otro archivo del septentrión. El archivo español guarda papel, informes, licencias, listas, reglamentos, cartas. Toda una gigantesca colección de documentos generados durante casi 300 años y relativos a casi cualquier actividad humana desarrollada en Nueva España a lo largo de aquella época. El archivo indígena guarda, en cambio, palabras, relatos de emergencia, de migración, de seres tutelares, de pactos con el paisaje. Y cuando los escuchas juntos, la historia se vuelve tridimensional. Ya no es solo quién ganó tal territorio o quién ocupó tal zona, sino cómo se sostuvo la vida en un lugar donde todo podía quebrarse súbitamente. Nuevo México, en particular, es ideal para esto, porque sus pueblos han conservado relatos de origen ligados a la tierra, a la arquitectura ceremonial, a la agricultura y al equilibrio comunitario. Ahí la frontera no se entiende únicamente por la violencia, que la hubo, y mucha, sino por la persistencia, por la constancia. ¿Por qué un pueblo vuelve a sembrar después del miedo? ¿Por qué una comunidad se recompone después de una crisis? ¿Por qué ciertos lugares no son terreno, sino algo más sagrado, como la memoria de los ancestros? Hablar de mitos, en fin, es hablar de territorio, y hablar de territorio es hablar de frontera. Y por último, creo que los capítulos que dediquemos a estos asuntos, que por otra parte serán breves y concisos, devolverán al oyente una verdad incómoda y hermosa. La conquista también fue una guerra entre distintas formas de entender y explicar el mundo. No solo se disputaron rutas y valles, se disputó el significado de todo cuanto rodeaba al hombre. En ese choque, los mitos no fueron, para los indígenas, residuos del pasado.
Fueron defensas, puentes y a veces también zonas de negociación. Si Tierra de Frontera pretende contar el septentrión con rigor y pulso humano, entonces tiene que escuchar esas voces. Porque una frontera se mide en leguas, pero se comprende en los relatos de sus gentes. Así que allá vamos, con la intención de distinguir siempre entre lo que cuentan fuentes tribales contemporáneas, lo que describen estudios académicos y lo que es interpretación mía. Hoy no entramos al septentrión por la puerta del presidio, ni por la del parte de guerra. Entramos por una puerta más antigua, el relato legendario. En la Nueva España del siglo XVIII, la frontera norte era enorme, móvil y conflictiva. Y aún así, en ese paisaje de distancias, muchas comunidades indígenas mantuvieron con firmeza algo que no se combate con la fuerza de las armas: su forma de explicar el mundo. Nos acercaremos hoy a los apaches, y dentro de su peculiar universo relataremos una tradición, un mito que la propia comunidad mezcalero considera central: la mujer pintada de blanco, también llamada la mujer cambiante o Szanadege, y la ceremonia de paso de los jóvenes a la vida adulta que se vincula a ella. Aclaremos, por cierto, que cuando digo mito, no digo mentira. Aquí mito significa un relato que organiza la realidad. Define de dónde viene la vida, qué amenaza al mundo, qué valores sostienen a la comunidad y cómo se produce la continuidad entre generaciones. Y para contar todo ello con rigor, usaremos dos tipos de fuente. Por un lado, la formulación cultural que la tribu apache mezcalero publica en su propio sitio web, que es la ceremonia, cómo se entiende, qué dice el relato asociado a ella. Por otro, un apunte académico clásico, un estudio sobre el lugar de la mujer entre los apaches mezcaleros que ayuda a entender por qué este mito, este rito, tiene el peso que tiene en la vida social de esta tribu. Los propios apaches mezcaleros explican que esta ceremonia de madurez de las jóvenes fue otorgada a su pueblo por la mismísima mujer pintada de blanco. También, según esa fuente, esta mujer sobrevivió a una gran inundación flotando en una concha de abulón, concha sagrada para los apaches. Al retirarse las aguas, vagó por la tierra y creó el mundo tal y como lo conoce este pueblo. Fue fecundada 2 veces, primero por el sol, de quien tuvo a asesino de enemigos, y luego por la lluvia, de quien nació hijo de agua. Ambos hijos, cuando los apaches estaban oprimidos con crueldad por monstruos perversos, según reza la tradición, eliminaron a estas criaturas para hacer de la tierra un lugar habitable para la humanidad. No se trata, por supuesto, de un cuento de miedo. Es más bien una explicación de por qué el mundo puede ser vivido. Hay un antes inhabitable y un después perfectamente posible. Dicho en clave de frontera, esto es un relato sobre convertir un mundo hostil en un mundo vivible. Es una forma de decir, la vida se sostiene por continuidad. Crecer no es solo biología, es pertenencia, disciplina, virtud. En efecto, la mujer pintada de blanco impartió al pueblo apache la ceremonia de la mayoría de edad, también conocida como Sunrise Ceremony o Sunrise Dance, durante la cual las jóvenes apaches que pasan a la edad adulta actúan como su encarnación. La fuente tribal, además, añade elementos precisos del rito. Durante la ceremonia, las jóvenes se pintan la cara con arcilla blanca, lo que representa la transferencia de los poderes míticos de la mujer pintada de blanco hacia ellas, otorgándoles así fuerza, sabiduría y la capacidad de sanar. En el transcurso del rito no se llama a la joven por su nombre, sino por ese nombre ceremonial, Szanadege. También señala esta fuente que desde el amanecer del primer día, una curandera guía y aconseja a la joven durante los 4 días de observancias que dura el rito, y que para albergarlo se construye una estructura ceremonial en forma de tipi con la ayuda de un chamán y colaboradores, tipi que se desmonta simbólicamente al final de la ceremonia. Hasta aquí lo importante es esta idea. El mito no se cuenta solo con palabras. Se vive con reglas,
con tiempo, con comunidad y con una pedagogía concreta. Digamos también que la mujer pintada de blanco es eterna. Cuando envejece camina hacia el este, hacia el sol, hasta encontrarse con su yo más joven, con quien se fusiona para volver a serlo. Ahora un salto cuidadoso, del tiempo mítico al presente. No para decir es igual que en el siglo XVIII, eso sería más bien simplista, sino para ver continuidad cultural. Un reportaje sobre esta ceremonia describe que dura 4 días completos y entra en la mañana del quinto con tipis y armazones de ramas y con la comunidad reunida para sostener a la joven en su paso a la vida adulta. Ese mismo texto presenta la ceremonia, según afirmábamos más arriba, como un rito de paso que se cree que fue regalado a los apaches por la mujer pintada de blanco, mostrando cómo el vínculo entre el mito y el rito sigue siendo una afirmación viva, no un recuerdo arqueológico. Creo que no necesito añadir más épica al asunto. Si algo enseña la frontera, es que la resistencia más efectiva suele ser la que no hace ruido. Detrás de este relato subyace una estructura social que algunos datos académicos pueden ayudar a comprender. Por ejemplo, en un artículo clásico sobre los apaches mezcaleros, The Position of Woman Among the Mescalero Apache, se describe que la mujer era la doctora y que incluso en tiempos recientes seguía siéndolo. Además, se afirma que muchas medicinas nativas están bajo control de las mujeres y se transmiten de madres a hijas. Si colocamos esa observación junto al relato de la mujer pintada de blanco como figura fundacional y modelo, aparece una lógica interna. No es solo un mito de origen, es un mito que legitima un eje social, conocimiento, curación y transmisión, sostenido por mujeres. Y todo ello encaja de forma directa con lo que la fuente tribal subraya. La ceremonia está guiada por una curandera o medicine woman, es decir, mujer medicina, y la mujer pintada de blanco aparece como un modelo de feminidad heroica y virtuosa y madre espiritual del pueblo, según cuenta la propia tradición apache. Esto, en la frontera del siglo XVIII, tiene tanto valor como un presidio, porque es una infraestructura cultural sólida, una cadena de continuidad que cohesiona a la tribu. Dicho de forma sobria, el relato no solo cuenta un origen, legitima un centro social que no es otro que la mujer entre los apaches. La continuidad de la comunidad pasa por el cuerpo, la enseñanza, la cura, el consejo y la memoria ritual, enseñando a las mujeres apaches a ejercer su papel como guardianas de la tradición y la familia. Y eso no es teatro, es continuidad. Es la comunidad que dice, esto nos sostuvo una vez y nos sostiene todavía. Volvamos ahora al paisaje del septentrión. En la lógica del relato, el mundo puede volverse inhabitable por fuerzas que lo desordenan. Monstruos. Sí, pero también por todo aquello que en una frontera se vive como monstruoso, aunque no adopte tal forma física. El hambre, la muerte, la violencia, el miedo y la ruptura del grupo. La historia de los hijos que eliminan a las criaturas que amenazan a la humanidad es una manera de decir, el caos existe, pero puede ser contenido. Y esa contención no es casual, es parte del orden moral. En ese contexto, el relato asegura algo. Esa primera contención se hereda, se repite, se ritualiza. En un territorio de rutas largas y peligro constante como era la frontera norte, un mito así tiene una utilidad profunda. Enseña que la supervivencia no depende solo de la fuerza, sino de la conducta, del aprendizaje y de la entera comunidad. Llegados a este punto, aclaremos que en el suroeste hay figuras y nombres míticos que se parecen y a veces se confunden desde fuera. La mujer pintada de blanco, la mujer cambiante, Tonantzin,
etcétera, etcétera, y hay literatura académica que discute cómo leer y contextualizar esos motivos en distintos soportes culturales. Por eso en este episodio hemos seguido un eje claro, la formulación de los apaches mezcaleros publicada por la propia tribu y el contexto académico sobre roles y ritos, sin convertirlo todo ello en un collage de mitologías. Para acabar, si quieres una idea final, te diría que la mujer pintada de blanco no solo es la figura central de un mito. En las fuentes tribales que hemos citado, aparece como una forma de recordar quién eres, cómo debes vivir y qué significa que puedas vivir en el mundo. Personalmente, si tuviera que resumir este episodio en una sola idea, sería esta. En el Septentrión, no todo lo importante se defiende con armas. Hay cosas que se defienden con una forma de vida repetida con precisión, un nombre que no se pronuncia, una guía que enseña, un tiempo ceremonial que obliga a la comunidad a reunirse y un relato que afirma que el mundo, aun siendo duro, puede ser habitable. Y destaquemos que esa misma estructura se repite en todos los bandos en liza en la dura frontera novohispana. Como sabemos, poderosas fuerzas espirituales actúan también sobre los conquistadores españoles, moldeando una buena parte de su devenir en estas tierras inmensas. O al menos, así lo creían ellos, como creían y creen los apaches en la mujer pintada de blanco. En el próximo episodio entraremos en territorio comanche a través del coyote y de relatos recogidos y editados en corpus etnográficos, para ver otra filosofía de frontera, la del cambio, la astucia y el equilibrio. Este episodio se ha apoyado en la explicación cultural publicada por la tribu Apache Mezcalero y en referencias académicas sobre los roles y ritos de las mujeres mezcalero, además de literatura académica sobre lectura contextual de figuras afines en el suroeste. Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste?, es un podcast producido por Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music e iVoox. También puede interesarte mi novela histórica Comanchería, a la venta en www.terciosviejos.es y en Amazon. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like, suscríbete a mi canal de YouTube o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan, comparte y deja tu comentario. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera, Cómo conquistamos el oeste. Un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.